Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Vamos a leer de forma antifonal. Yo leo un verso, ustedes me acompañan con el que sigue y terminamos todos juntos en el verso 8. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: tengan ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Todos. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Amén. Antes de continuar, voy a leer el pasaje paralelo en Marcos. Dice la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la meditación que nos concedes de ella. Padre, por favor,
sé propicio a nosotros, que somos necesitados de tu gracia. Ayúdanos, Señor, concédenos que podamos estar atentos, que nuestros oídos estén prestos a lo tuyo, que nuestro corazón, Señor, se abra para que tus palabras entren y hagan mella en él. Ayúdanos, Señor, tú sabes cuánto te necesitamos. Por eso sé propicio a cada uno de nosotros. Y según tu bondad, por favor, permite que podamos recibir la palabra. Quita, por favor, toda distracción, todo aquello que pueda apartarnos de la atención hacia ti. Y concede, Señor, que estemos dispuestos y nuestro corazón pueda crecer en ti y amarte para poder glorificar tu nombre. Guía, por favor, mis palabras también, para que sean las que tú quieres para todos nosotros. En el nombre de Jesús oramos con acciones de gracias. Amén y amén. Tenemos la continuación del Evangelio según San Mateo, y quizás puedo llegar a ser muy reiterativo en la continuación, en el proceso que viene el texto, pero hermanos, no podemos ignorar que Dios ha ordenado su palabra con un propósito, y es importante para nosotros poder ver cómo la secuencia va desarrollando ese propósito, para que Cristo sea revelado a los judíos que han de leer el Evangelio, para que todos aquellos que se acerquen a esa obra de Dios puedan recibir lo que Dios preparó a través de este Evangelio. Veíamos hace 8 días a Jesucristo como juez de toda la tierra, y de alguna manera era sobrecogedor pensarlo así, porque saber que Jesucristo es el juez de toda la tierra nos compromete con todas las palabras que ha pronunciado, nos hace responsables delante de Él acerca de todo lo que dijo. Pero hoy, de manera especial, y por eso es tan importante la secuencia, vamos a conocer a aquel juez que perdona, el juez que perdona. Y esto es algo particular, porque naturalmente la labor del juez es condenar. Pero esta escena de la palabra de Dios nos habla y nos muestra a Jesucristo perdonando, nos muestra ese poder que Dios le ha dado. Y es algo maravilloso cuando consideramos esta secuencia, porque vemos ese obrar de Dios en el proceso que lleva, hablándole a los judíos, mostrándole quién es, mostrándole su voluntad, mostrándole su autoridad, pero ahora a demostrarles su misericordia. Y es especial, hermanos, porque podemos ver en Dios a un Padre misericordioso. Podemos ver en Jesucristo a un Salvador que tiene cuidado de sus criaturas. Y al enfrentarnos a ello, nos damos cuenta que aunque ha sido firme en todo lo que ha hablado, no ha titubeado, no ha dudado al presentar el Evangelio, al llamar al pecador, pero aún así, en medio de su firmeza, trae consigo esperanza y misericordia. Trae consigo la oportunidad de que aquellos que le escuchan puedan ver esa luz en él,
esa esperanza en Él, ese amor tierno con el cual nos ha amado y se ha entregado por nosotros. Eso de la revelación de Cristo nos habla de cuán bueno es Dios, de cuán misericordioso es Él. Vemos cómo cada recorrido del Señor presenta un itinerario, un propósito que se va desarrollando, donde cada cual se va presentando a participar del plan que Dios mismo ha trazado. De manera que Cristo no cesa en su labor, continúa manifestándose a todos aquellos que están alrededor. Sabemos que especialmente a su pueblo escogido, a los israelitas, a los judíos. Y ese mensaje aquí no se detiene. Ese mensaje continúa, de tal manera que estando en su ciudad, el Señor recibe una visita especial. Hay muchos alrededor, la casa está llena, pero hay una visita especial de un hombre particular. Estos que venían no lograban ingresar al lugar donde el Señor se encontraba, por lo cual les fue necesario buscar un lugar alterno, una forma alterna, y el techo le fue propicio. A través de eso lograron bajar en medio de la casa a aquel hombre paralítico para que tuviera su encuentro con Jesús. Esa acción de ellos se hace notoria, de tal manera que el Señor reconoce lo que han hecho y sorprendido les manifiesta aquella fe que ha visto en ellos, con la cual tomaron acciones para llegar hasta Él. Este acto, que es desafiante, muestra la determinación de aquellos que definitivamente están dispuestos a luchar para buscar una esperanza que les ayude en su necesidad. Podríamos ver que no es muy diferente de aquellos que hacen cosas buscando el favor de Dios, o quizá buscando el favor de medios espirituales. Sabemos de algunos que en su devoción han subido de rodillas a algún santuario, de algunos que en medio de su necesidad han hecho promesas, han ido hasta lugares buscando ese favor que necesitan. Aquellos que aún en la última hora de su existencia se han comprometido con Dios, jurándole que van a vivir para Él. Sabemos de personas así. Sabemos de personas que han hecho lo que consideraron necesario para alcanzar el favor de una deidad, de Dios. Quizás alguno de nosotros en algún momento, en su necesidad, ha querido comprometerse. En medio de su circunstancia ha querido decir: Señor, si obras en esto, mi vida voy a entregar a ti, voy a dedicarme a tu obra. Y así podemos ver cómo muchos en ese afán han procurado milagros, sanidades, asistencias. Y podemos ver que esas acciones no son quizás muy diferentes a la de estos hombres, que aunque no tenían la garantía del milagro, tenían la fe y la esperanza necesarias para intentarlo. Esta escena que nos muestra el valor de unos hombres decididos buscando una respuesta debe confrontarnos y motivarnos.
y pudiésemos pensar en ellos como aquel pueblo de Israel necesitado, aquel pueblo cuya limitación espiritual procuraba una esperanza en la cual aferrarse, aquel pueblo que esperaba esa gloria del pasado, esa gloria en la cual pudieran reinar y gobernar sobre sus enemigos. Pero sabemos que fue a causa de su pecado que se encontraban bajo el yugo romano. Sabemos que habían recibido el justo pago de su maldad, no queriendo buscar al Señor, sino yendo tras sus propios caminos. Pero no podemos asegurar que fue así con el paralítico. No podemos asegurar que fue su pecado. Sin embargo, en ese proceso del plan de Dios que viene narrando el Evangelio, se entiende que hay un llamado que está haciendo Dios a los judíos. Un llamado en el cual podemos darnos cuenta de su condición. Un llamado en el que les invita a volverse a Él. Y más que un llamado, es una oportunidad para renovar su relación con Dios, para acudir al Salvador, para tener esa esperanza que han anhelado tanto, pero no una esperanza temporal, sino una esperanza eterna, que quizás también hoy se nos presenta a cada uno de nosotros. Ese mensaje entre líneas en el transcurrir de la obra del Evangelio nos lleva a pensar y a creer que en algo podemos parecernos a aquellos israelitas que tenían la necesidad de buscar del Señor, que tenían la necesidad de afirmar sus pasos, que tenían la necesidad de en verdad manifestar su fe. Y esperamos, hermanos, que ese mismo llamado nos alcance de alguna manera a nosotros, para que ya no estemos más lejos del Señor, para que podamos salir quizás de nuestra discapacidad espiritual, de nuestra separación de Dios, y podamos caminar tomados de su mano. Por lo cual, vamos a ver cómo podemos, según el texto, salir de nuestra parálisis espiritual, de nuestra limitación espiritual. Y es así que empezamos a mirar, y lo primero que vemos es que fue necesaria la determinación y la fe en Jesucristo. Fue necesaria la determinación y la fe en Jesucristo. Respecto a eso, tenemos que pensar cómo estos hombres encontraron la fuerza para tomar la decisión de ayudar al otro, pero también cómo este otro, siendo paralítico, los persuadió para que lo llevaran. El texto no nos da luz acerca de esto, pero hay cosas que claramente podemos inferir. La primera es que estos, para hacer esta labor, tuvieron que abandonar sus actividades cotidianas. Es evidente que no podían continuar con sus trabajos, y mucho más si pensamos que tenían que cargar a este hombre desde el lugar donde se encontraban hasta el lugar donde se hallaba el Señor. Sabemos que las distancias en aquel tiempo eran largas. No tenemos la certeza si quizás era un vecino, no tenemos la certeza si quizás era un amigo, alguien cercano, pero lo que sí sabemos es que estos abandonaron lo que tenían por hacer para poder acudir
y acompañar a este hombre. Seguramente nosotros hoy también tenemos muchas ocupaciones. Hoy nosotros tenemos muchas cosas por hacer. Hoy quizás tenemos circunstancias en nuestra vida que si seguramente nos dijeran, por causa de Cristo tiene que dejar esto, algunos tristemente tendrían que irse porque dirían, esto yo no lo dejo, no lo puedo abandonar, para mí es más importante. Cada uno en su situación tendrá que considerar qué cosas tiene como prioridad, qué cosas escoge por encima del Señor y de su obra. Y necesariamente esto nos recuerda aquella vez cuando el escriba le dijo al Señor que lo seguiría donde quiera que fuera. Y el Señor le dijo, las zorras tienen guarida, las aves nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. El Señor le presentó una realidad clara. Y no sabemos más de ese hombre, no conocemos más de él. Quizás si hoy fuéramos determinantes y le dijéramos a alguien, mire, afírmese, mejor no vuelva. Algunos tomarían la decisión, pues no vuelvo, mejor sigo en mis actividades o busco otro lugar donde seguir a Cristo sea más fácil, donde no tenga que esforzarme, donde no se me demande nada, donde mi tiempo sea mío y cada cosa que yo hago me pertenezca y no tenga que depender ni de Cristo ni de la iglesia. Tristemente es así. ¿Y por qué poner esta realidad tan cruda en medio de esta escena tan maravillosa? Porque no debemos dejar de pensar que era lo que Cristo le estaba presentando a los judíos para que tomaran una decisión acerca de seguirle. Este es el mejor ejemplo de la aplicación de aquellos que quieren seguir al Señor. ¿Cómo se aplica la idea de querer realmente seguir al Señor? Bueno, según esto, con la determinación necesaria y la fe suficiente para estar dispuestos a hacer lo que Él demande. Con la determinación necesaria y la fe suficiente para estar dispuestos a hacer lo que Él demande. Estos lo hicieron, y lo hicieron creyendo que aquel que los había de recibir tenía el poder para sanar a aquel hombre. Lamentablemente hoy no muchos ven el poder de Cristo en la restauración del alma. Quieren verlo sí en las sanidades, en los milagros, en los prodigios, pero no en la restauración del alma. ¿Y saben qué es más importante que la sanidad del cuerpo? La restauración del alma. Porque el cuerpo va a perecer, pero el alma es eterna. Entonces, algunos no logran discernir eso, y para ellos es más importante su salud, su bienestar, su comodidad, y creen que eso es el todo de la vida: estar bien, tener seguridad económica, material y física. Pero no se dan cuenta que ese no es el orden de Dios. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Lamentablemente era necesario presentar un ejemplo donde aquellos que querían encontrarse con Cristo tenían que estar dispuestos a hacer lo que fuese necesario y a tener fe para creer que iban a recibir respuesta. Y quizás la respuesta de algunos no será física, quizás la respuesta de algunos es especialmente espiritual. Porque
en su corazón no tienen un sincero deseo de buscar al Señor, porque en su corazón ven la fe como algo más de la vida, porque en su corazón no entienden que en esta vida nos estamos jugando la eternidad, sea para salvación o sea para condenación, porque creen que la vida se acaba con la muerte y para ellos es un juego la vida. Entonces creen que lo que hay que disfrutar es ahora, lo que hay que vivir es ahora, lo que hay que sentir es ahora, lo demás no importa. Pero déjeme decirle, importa más lo que viene después de la muerte que esta vida. Si usted no lo entiende, permítame decirle que está en un grave error que le puede costar la condenación eterna. Y para que se haga una idea, le cito las palabras del Señor, donde será el lloro y el crujir de dientes. Hágase una idea, por favor, para que aquel día no tenga excusa y no pueda decir: es que yo no me enteré, a mí nadie me dijo, a mí nadie me mostró que solo había dos caminos, que solo había dos formas de vivir, o con Cristo o sin Cristo. No, permítame que hoy usted es responsable de esto. Eso nos lleva a lo segundo. Lo segundo es lo que el mismo texto nos muestra, y es que la prioridad de Cristo y de su obra está primero en la restauración espiritual del hombre, de tal manera que lo primero que hace el Señor es darle consuelo y ¿qué? Perdonarle sus pecados. Usted ve en el versículo 2, ten ánimo. Ahora, cuando dice ten ánimo, no espera que luego le sane. Parece que la preocupación fuera primero la sanidad, pero según el texto dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. De ahí inferimos dos cosas. La primera es que el Señor Jesucristo entiende que la prioridad de la vida de los hombres está en su restauración espiritual. Pero la segunda, que es del mismo texto, es que esta persona tenía una mayor preocupación por su restauración espiritual que por su sanidad. Por eso el Señor tiene que decirle: ten ánimo. Si él tuviese una preocupación mayor por lo físico, entonces no habría que usar la expresión y hacer inmediatamente después lo de la sanidad. ¿A qué nos lleva esto? A la consideración de que nuevamente nos remitimos al pasaje donde se acerca uno y le dice: Señor, por favor, deja que entierre a mi padre y luego te seguiré. Y el Señor, ¿qué le dice? Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ven y sigue. Nos habla de la prioridad en la cual ordenamos nuestra vida. ¿Cómo medimos la prioridad? Bueno, sencillo. ¿Qué es lo que le afana? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Por qué es por lo que corre? ¿Siente más preocupación por sus responsabilidades en casa que por orar? ¿Siente más preocupación por sus necesidades económicas que por buscar del Señor? ¿Siente más preocupación por su salud o la de algún familiar que porque conozcan la palabra de Dios? Entonces ahí está su orden, ahí están sus prioridades. ¿Qué dice la Escritura al respecto? Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Quiere decir entonces que no me ocupo de la añadidura? No, quiere decir que todo lo que hago lo hago partiendo de la idea del reino de Dios. ¿Por qué? Se lo voy a decir claramente: si usted no vive para la gloria de Dios, no espere que entre al reino de los cielos.
todo lo que usted hace, si no lo hace para la gloria de Dios, dice la Escritura, viene a ser como trapo de inmundicia. Y en ese contexto, el trapo de inmundicia era el trapo que usaban las mujeres en el tiempo de la menstruación. Entonces, note una cosa, porque alguno puede decir, no, pero pues yo no miento, no robo, no mato, ayudo a los que me rodean, de pronto colaboro en mi casa, cuido bien mis hijos. Si usted eso no lo hace para la gloria de Dios, eso para Dios es trapo de inmundicia. Es decir, perdóneme la expresión, pero es así, es basura. Si lo usamos como lo decía el apóstol Pablo, acuérdense que el apóstol Pablo dice que lo demás lo tengo por basura, pero la palabra no era basura, la palabra era estiércol. Todo lo que usted hace aparte de la gloria de Dios, o sea, no para glorificar a Dios, es estiércol. Suena feo, pero es el término bíblico para decir que si usted no vive para la gloria de Dios, todo lo que hace, por bueno que parezca, es deficiente, es malo, es asqueroso. ¿Por qué? Porque la meta del hombre debe ser glorificar a Dios y vivir para Él. Eso lo demanda su hacedor, aquel que lo creó. Si usted no lo entiende a tiempo, va a vivir engañado creyendo que tiene buenas obras, cuando al final lo único que le van a decir, todo lo que hizo es trapo de inmundicia. ¿Por qué, Señor? Porque lo hizo para usted mismo, para satisfacerse, para saciar su deseo, no para mi gloria. Entonces, esto es necesario por causa de la restauración espiritual. Una persona que en verdad desee buscar del Señor y vivir para Él, necesita entender que su vida, ojo, su vida, no un espacio, no una porción, no una parte pequeña, no, su vida debe ser para el Señor. Y ahí viene otra aclaración. Es mejor ser frío o caliente, porque los tibios Dios los vomitará de su casa. Es decir, si usted es una persona que quiere estar aquí y allá, usted es tibio, quiere lo del Señor, pero también quiere sus cosas, sus deseos, sus remedios. Usted es tibio. Entonces, ¿cómo lo llama la Biblia a usted? Vómito. Vómito, usted es vómito. Suena feo, sí, suena feo. Pero Dios se ha encargado de hacer su consejo lo más claro posible para que usted pueda entender y no se confunda. Porque el propósito de todas estas expresiones que hemos hablado de la Escritura es que el hombre entienda cómo ve Dios sus acciones. ¿Para qué? Para que no se engañe. O sea, esto lo hace Dios en su bondad para que cada uno de nosotros tenga una perspectiva clara de lo que Él ve. En esa perspectiva usted debe decidir, porque el Señor demanda que decidamos: o somos con Él o somos contra Él, no hay más. En ese sentido, ese llamado que se está haciendo a los judíos por medio del Evangelio de Mateo es un llamado donde ellos pueden comprender claramente lo que está sucediendo en esta escena. Porque lo que está sucediendo es que Cristo se está manifestando de manera especial para que ellos conozcan que Él es el único que puede restaurarlos de su condición. Y está aplicando lo que en el capítulo 8 meditamos. De ahí que es tan importante que usted venga. Si usted no viene, estoy hablando de cosas que no sabe. Pero si usted no sabe, que yo me estoy refiriendo a la predicación donde el Señor nos mostró quién es un verdadero discípulo.
¿Y por qué debe ser así? Porque estoy siguiendo una secuencia para que el consejo de Dios llegue de manera clara y apropiada a cada uno de ustedes. De forma que usted, por eso el Señor le dijo a estos esto, por eso permitió que el Evangelio se escribiera siguiendo esa secuencia, de tal manera que aquel judío que se acercara a leerlo iba a ir comprendiendo lo que Dios quería mostrarle. Acá le está aplicando eso que había enseñado en el capítulo 8. Y permite que cada uno de nosotros también, en la bondad de Dios, podamos comprender su propósito en aquello que viene desarrollando. Entendemos, hermanos, que lamentablemente la cultura y la sociedad actual no entiende el Evangelio. De hecho, no conoce a Cristo. Usted dice, ¿cómo así que no conoce a Cristo si hay iglesias llenas? Sí, llenas de herejes, de gente que se va a ir para el infierno. Y no es chistoso, es triste, es doloroso. ¿Sabe por qué? Porque esas personas que están allá creen que van para el cielo. Pero entonces, ¿por qué tropiezan? Porque no conocen las Escrituras. Porque lamentablemente su corazón los engañó yendo tras vanidades. ¿Cómo así yendo tras vanidades? Sí, tras los bienes temporales de este mundo. Y estos que conocen cómo manipular la fe, los engañaron y los atrajeron a ellos. Y es triste. Justamente ayer, hablando del tema del día del Señor, alguien me preguntaba, entonces todos los que violan el día del Señor se van a perder. Y es una reflexión terrible. Todos los que hacen lo que les viene en gana en el día del Señor se van a perder. Yo no sé, pero hay algo que sí sé, y es que en el Antiguo Testamento, cuando Elías era profeta, solo 7.500 no doblaron rodilla contra Baal, y eran millones. En el Antiguo Testamento, cuando Ezequiel y Jeremías predicaban, ellos se sentían solos y Dios les demandaba que se sostuvieran para testimonio, pero no se conocía cuántos realmente eran del Señor, porque la mayoría del pueblo eran impíos. Si usted me dice hoy cuántos son del Señor, es muy difícil. ¿Por qué? Porque lamentablemente el cristianismo se dejó permear por la cultura y por el pecado, de tal modo que hay cosas que llaman cristianos y no lo son, hay lugares que llaman iglesia y no lo son, y eso es terrible, porque esas personas se van a condenar. ¿Y qué dice la Escritura? El Señor Jesucristo dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hace la pregunta. Por inferencia deducimos que la fe, cuando venga Cristo, va a ser poca. Y si miramos las epístolas del apóstol Pablo, nos damos cuenta que lo que va a progresar en los últimos tiempos es el error, no la verdad. Entonces, ¿es fácil? No, no es fácil. ¿Cuántos se van a perder? No sé, pero la Biblia sí es clara y dice que muchos, incluye a algunos que dicen creer en Cristo, que han obrado el nombre de Cristo, que han servido, entre comillas, a Cristo, que en aquel día el Señor le va a decir, nunca os conocí. ¿No le parece a usted eso terrible? Es terrible y doloroso. No porque seamos mejores, ojo, no somos mejores. Que la gracia nos haya alcanzado no nos hace mejores.
debe hacernos humildes y debe ayudarnos a ser fieles. Porque si con nuestro testimonio se salva uno, ¿ustedes creen que vale la pena librar a un alma del infierno? Pero tenemos la responsabilidad, tenemos el compromiso. Yo no sé si alguno acá alcanza a dimensionar lo que es la condenación eterna, pero en esa pequeña luz que podamos tener acerca de la condenación eterna, debemos pensar la responsabilidad que tenemos con nuestro testimonio. Porque si nosotros damos buen testimonio, posiblemente podemos salvar a algunos. Posiblemente. Pero si fuese uno, valió la pena. Por lo menos ese era el pensamiento de Abraham. Si hay 50 justos, Señor, ¿vas a destruir la tierra? Si hay 20, Señor, ¿vas a destruir la tierra? Si hay 10 justos, Señor. No habían 10. Y destruyó Sodoma y Gomorra. Pero hermanos, ¿ustedes creen que vale la pena entonces ser fieles para salvar al mundo? Si alguno logra salvar siquiera a alguien de su casa, dice la Biblia, cubre multitud de pecados y produce una fiesta en el reino de los cielos. ¿No vale? Ahora le pregunto, si eso es así, ¿cómo debe llevar su vida en el Evangelio? Si la consigna y el desafío y la meta es tan grande, ¿cómo va a llevar su vida? Caminando pensando que lo que usted hace no importa, caminando pensando que su compromiso con Dios y con Cristo es algo secundario. Déjenme decirle que no, y el Señor claramente nos lo mostró en este texto. Pero consecuencia de la restauración espiritual viene lo tercero, y es la restauración física. Pero sabemos que esa restauración física tenía como propósito especial manifestar la autoridad y el poder de Cristo, pero además dar a conocer y extender el reino de los cielos. La sanidad que podemos ver en el texto contribuye a la gloria de Dios, al reconocimiento de Cristo y a la extensión del reino de los cielos. Nuevamente, cuando nosotros hacemos lo que el Señor nos demanda, podemos ver que haya alguien que glorifique a Dios por eso. Podemos dar buena cuenta de nuestra fe y reconocer que en verdad Cristo ha obrado en nosotros. Si usted ha estudiado, sabe que el pueblo de Israel lo que anhelaba era su restauración como nación. El pueblo de Israel quería un estado, quería un lugar, quería su espacio como lo tuvo desde un comienzo. No lo lograron porque no entendieron, porque el Señor vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mucho podemos querer en nuestra vida, pero eso en esta vida puede ser secundario en relación al reino de los cielos. Porque si el reino de los cielos es primario en nosotros, estamos seguros y sabemos que Dios se encargará, como dice la Escritura, de las añadiduras. Eso son añadiduras y es necesario que lo entendamos, porque aunque acá sucede no solo uno, sino 2 y quizás 3 milagros extraordinarios, porque el primero y más grandioso es el perdón de Cristo. Ese es el milagro más extraordinario, porque el hombre sale de ahí justificado
delante de Dios. El hombre sale restaurado delante de Dios. Y luego de eso sale dando testimonio de la obra de Dios en su vida. La pregunta es, ¿nosotros qué vemos como más importante? ¿Entendemos que nuestra restauración espiritual contribuye a un cambio de vida, a un cambio de caminar, contribuye a la extensión del reino de los cielos y a la gloria de Dios? En este caso se ve claramente. ¿Por qué? Y escuche, si usted ha estado atento a las enseñanzas, escuche. Se maravilló y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. ¿Cuántas veces ha pasado esto en vida? Varias veces, ¿cierto? Pero no se olvide, estos que se maravillaron fueron los que se entregaron a Cristo, fueron los que gritaron crucifíquenlo. Pero ¿por qué citar esto? Porque quiero que entienda que alguno puede decir, como lo ha escuchado uno muchas veces: uy, qué palabra, uy, es que sí se entiende, uy, es que es muy buena, es que enseña bien. Muchas veces he escuchado eso. ¿Y de qué ha servido? De nada, salen a hacer exactamente lo mismo. Les pareció agradable, les gustó, pero de nada sirvió porque su corazón siguió siendo el mismo. Y eso es más frecuente de lo que uno esperaría. Lamentablemente, como me gustaría que ustedes tuvieran la experiencia. Cuando somos fieles a la Escritura, tenemos la tendencia a enseñar o ayudar a otros en eso. Pero lo que ocurre recurrentemente es que las personas terminan alejándose, aun cuando digan ser cristianas, porque hay cosas de la Escritura que no les gustan y que no están dispuestos a poner por obra. ¿Y eso qué ha hecho? Que busquen alternativas cómodas para su fe. Es decir, algo que se les acomode, algo que se les... No les importa el error, pueden ver el error, pueden ver el pecado, pero no les importa, porque lo que buscan es su comodidad y terminan participando del pecado de otros, de las herejías de otros, de las desobediencias de otros. Al punto que muchos, aunque reconocen que tienen líderes herejes, aún se mantienen allí. Eso es recurrente. Y es triste tener que decirle a alguien: oiga, ahora está con ese hereje y usted contribuye a eso. Pero la persona que hace, se calla, se retrae y se va y no vuelve. Les estoy hablando de cosas que pasan, que yo he visto, porque es más fácil seguir el error que seguir la verdad. Entonces, hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted quiere complacerse y satisfacer su carne porque le gusta una posición, le gusta el reconocimiento, le gusta que le digan cosas fuertes, primero, este no es su lugar, pierde su tiempo. Segundo, se va a perder. Y tercero, va a vivir engañado toda la vida. Yo prefiero que me odien diciéndole la verdad y no que me amen diciéndole mentiras. Porque yo mismo también voy a tener que dar cuentas por lo que les he enseñado. Y si voy a dar cuentas, voy a procurar ser fiel al Señor. ¿Para qué? Para que en aquel día yo no salga avergonzado. Piénselo usted también, porque cada uno es responsable de lo que ha oído de la palabra de Dios. Hemos enseñado muchas cosas. ¿Cuántas enseñanzas ha recibido? ¿Y qué tanto le han hecho modificar su estilo de vida?
Pero si usted a través de todo eso sigue siendo el mismo, la misma, tenga cuidado, porque la conciencia el hombre la puede quemar cediendo a sus deseos. ¿Qué significa? Cuando yo he aprendido algo y decido no seguirlo, estoy quemando mi conciencia o callándola, si así se quiere, de tal manera que lo que es pecaminoso ya no se me hace pecaminoso. Hermanos, si usted lleva tantos años escuchando el mismo consejo de Dios acerca de un tema en el cual usted no ha gustado, lo más seguro es que usted cauterizó su conciencia y no ha querido asumir. La pregunta es usted creyente? ¿Es usted un verdadero creyente? Y no lo piense por mí, piénselo por usted. Porque si el Señor le llama, ¿qué cuentas va a dar? ¿Cómo se va a presentar delante del Señor? ¿Con qué argumentos va a defender su causa? Dígame, ¿con qué argumentos? Si Cristo murió por usted, usted no quiere vivir por Él, ¿cómo se va a parar delante del Señor que entregó su vida por usted? A decirle que para mí era más importante esto o aquello o lo otro. Tenga cuidado. Necesitamos determinación y fe. Necesitamos la restauración espiritual. Necesitamos que Cristo restaure lo que somos para su gloria y la extensión de su reino. Por eso, hermanos, la invitación, organicemos nuestra vida para caminar fielmente con Dios, procurando conocerle y vivir para Él. Ninguno que no conoce al Señor puede seguirle. Usted no puede seguir a quien no conoce. Y debe conocerle, porque Dios se ha revelado a través de su palabra y se reveló para que ningún hombre tenga excusa en su presencia, para decir: ¿quién eres tú? Yo no sabía que existías, no entendía lo que tú querías de mí. No, Dios se reveló a través de su palabra para que no haya esas excusas. Por lo tanto, pongámonos a cuentas. Hagámoslo por medio de Jesucristo, para que Cristo pueda ser reconocido como el juez y Señor de nuestra vida, y entreguémonos a Él. Entendamos, hermanos, que en verdad nosotros, los que decimos ser cristianos, estamos en batalla. El mundo no. El mundo está en su lugar y es feliz como está, porque ellos sirven a su Dios y lo hacen disfrutando de su vida. Nosotros no, vivimos en un lugar extraño, somos peregrinos y extranjeros, y por eso batallamos constantemente por nuestra fe. Somos desafiados, acusados, perseguidos, pero esa es nuestra tarea en esta tierra, hasta tanto Cristo se manifieste. Quiera el Señor entonces ayudarnos a todos para esto. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos ver cómo en tu bondad trazaste el desarrollo de tu palabra para que por medio de ella podamos aprender y crecer en ese llamado que has hecho a tu pueblo y a cada uno de nosotros, para que en verdad seamos determinados en la fe, para que tengamos convicciones firmes por las cuales podamos vivir y asimismo entregar nuestra vida a ti. Ayúdanos, Padre, porque tú sabes que por nosotros mismos nada podemos. Ayúdanos, porque solo tu gracia y misericordia puede asistirnos, porque solo tu bondad puede obrar en nuestros corazones. Ayúdanos, porque
Solo en tu misericordia podemos, como el Hijo pródigo, volver en sí y retornar a la casa del Padre, donde se encuentra nuestra paz y seguridad, donde podemos tener confianza, donde hay alimento y vestido para nuestras necesidades. Que podamos entenderlo, Señor, y volvernos de todo corazón a ti. Te lo rogamos, Padre, con acciones de gracias, por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor.